Qué importante verdad de mantener nuestros ojos puestos en el Señor, ¿verdad que sí? Especialmente en estos días, de mantener nuestros ojos puestos en el Señor. Continuamos con el estudio bíblico del libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles, lo que es la iglesia primitiva y sus características como iglesia y por qué es que Dios eligió bendecir esta iglesia como sabemos que la bendijo. Estamos escarbando o buscando características que nosotros deberíamos de tener como iglesia y como cristianos para traer la bendición de Dios y mantener la bendición de Dios sobre nuestra iglesia. Aquí encontramos a Pablo separándose de Bernabé sobre alguien que se llamaba Juan Marcos, alguien quien había comenzado con ellos en el ministerio, pero los dejó cuando apenas estaba a punto de enfrentar los rigores del ministerio. No sabemos exactamente el por qué, pero algo sucedió que este hombre ya no quiso seguir adelante. Bernabé, siendo quien era, prefiriendo irse con él en vez de continuar con Pablo. Tan fuerte era el sentir en contra de este Juan Marcos que Pablo tenía, que causó la separación de dos buenos amigos en el ministerio. Ahora, sabemos que con el tiempo Juan Marcos regresó a ser útil en la obra del Señor. Y gracias a Dios todos tenemos una segunda oportunidad en el Señor. Pero en este momento Pablo no lo quería ni lo podía utilizar. Aquí aprendemos algunos principios sobre el liderazgo espiritual, escogiendo líderes que son útiles para la obra de Dios. Después del concilio de Jerusalén, como hemos estudiado, recuerde que se levantaron en contra con una falsa doctrina y la iglesia tuvo que enfrentar este problema y tuvieron cuestiones no muy pequeñas. Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía en compañía de Judas y Silas. Recuerdan que Judas se paró en defensa de los apóstoles y los defendió. Y Dios usó eso para avanzar su obra. Pablo y Bernabé siguieron predicando en Antioquía. Y la iglesia de Antioquía se componía de varias congregaciones. Y había otros obreros trabajando con Pablo y Bernabé en la misma ciudad. Después de que ellos estuvieron ministrando allí un buen tiempo, Pablo le sugiere a Bernabé, ¿por qué no regresar a las iglesias que habían organizado durante su primer viaje misionero? Aquí vemos el personaje de Pablo, la personalidad de Pablo, de preocuparse por los nuevos en la fe. ¿Se acuerda la semana pasada que aprendimos de que debemos de tener cuidado con los nuevos en la fe? ¿Sí recuerdan, hermanos? Qué importantes son para Dios los nuevos en la fe. Que no debemos de ser tropiezo para ellos, debemos encaminarlos en la fe. Los visitantes en nuestra iglesia son muy importantes, hermanos. La gente nueva de nuestra iglesia son muy importantes. Yo diría que al punto de vista de lo que estamos hablando, llegan hasta cierto punto a ser más importante aún que los miembros que ya tenemos tiempo aquí. No para siempre, pero en el momento indicado que están aquí visitando por primera vez. No hay nada más importante que los nuevos en la fe. Están viviendo en un tiempo tan delicado, tan frágil. Cualquier cosa podría desanimarlos. Cualquier falsa herejía, cualquier falsa enseñanza pudiera desviarlos para siempre. Cualquier desánimo, desaliento vendría a sus vidas y dejarían de venir a la iglesia. Y qué importantes son la gente nueva en la iglesia, hermanos. Pablo le sugiere a Bernabé, ¿por qué no regresamos a visitar esas iglesias? Eso nos enseña, hermanos, antes que nada, debemos aprender, hermanos, a visitar a aquellos que son nuevos en la fe. Como maestros dominical debemos de visitar a la gente nueva de nuestra escuela dominical. Debemos de ir a sus casas y tocar sus puertas y agradecerles por habernos visitado. Debemos, los capitanes de ruta, no nomás traer a una persona por un día grande y qué bueno que se llenó el bus, sino ir atrás de ellos cada semana y tocar sus puertas y buscarlos. Esta semana pasada mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar 3 hogares, diferentes miembros de nuestra escuela dominical y en una de esas visitas que hicimos, la familia que visitamos nos dijeron, oh sí, ya pasó el hermano fulano de tal y cuando comenzó a traernos a la iglesia, nos venía y nos visitaba
visitaba y nos visitaba y nos visitaba y nos visitaba y no veníamos a la iglesia, pero ya después de tantas veces que llegó, nos insistió tanto y venimos a la iglesia y desde entonces no hemos dejado de ir a la iglesia. Me dio mucho gusto eso, saber, hermano, que todavía podemos ser esa iglesia, que no vamos a dejar a los nuevos atrás, vamos a seguir atrás de ellos. Es muy triste, pero ocurren a veces fuertes desacuerdos entre los cristianos. Y aún los apóstoles no se vieron libres de tales contenciones. Lucas, el escritor de este libro, no procura ocultar el problema y tampoco echa la culpa al uno al otro, simplemente escribe del desacuerdo que tuvieron. Quizás pudo haber no escrito esa parte porque no nos gusta hablar de las cosas negativas que suceden, pero el Espíritu Santo le dijo a Lucas: pon esta parte ahí también. Quiero que entiendan los cristianos que vienen por delante que no siempre todo es color de rosa, que no siempre todo va a ser perfecto, que estos hombres apóstoles también tenían debilidades, eran común y corrientes como todos los demás. Y a veces, como los apóstoles, como nosotros, tenemos momentos donde no todos actuamos como deberíamos de actuar. Y esto es algo muy importante entenderlo, hermanos, de que a pesar de este desacuerdo, la obra de Dios siguió en avance, siguió hacia adelante. Sin embargo, Dios en su soberanía y sabiduría usa aún las flaquezas humanas para avanzar su obra. Bernabé regresó a la isla natal de Chipre para continuar la obra de Pablo, y regresó Pablo a Asia Menor para visitar de nuevo a esas iglesias. Como le hacía falta a Pablo un compañero, pues comenzó a buscar. Pablo, cuando comenzó en el ministerio, recuerde que inmediatamente tuvo a Ananías. ¿Se acuerdan eso? Que lo encaminó en la fe. Y se acuerda que de repente ya tenía a Bernabé. Pablo hasta este punto no estaba solo, siempre acompañado de alguien. Pablo por instinto fue a buscar a alguien y Dios lo dirigió hacia buscar a su buen amigo Silas. Y también se topó con el joven Timoteo. Ahorita vamos a llegar a eso. Pero ahora Pablo en proceso se encuentra a Silas y Timoteo, y Dios comienza a usar y levantar a estos hombres en el ministerio. Algo bueno inmediatamente sucede cuando vino esta separación. Lo que yo he descubierto es que cuando Dios está envuelto y cuando hay gente llena del Espíritu Santo, aún nuestras flaquezas, Dios usa eso y las malas experiencias para traer progreso, para avanzar su obra. Dios es un Dios tan fuerte y tan grande y tan maravilloso, hermanos. Es interesante que a pesar de esta separación que no fue agradable, los planes de Dios no fueron interrumpidos. Esta separación no alteró el plan del Señor. Al contrario, cada apóstol siguió con su ministerio predicando y confirmando la fe en los creyentes gentiles y judíos en las iglesias que visitaban. ¿Quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? ¿Quién tenía la razón? Siempre ese es el debate en todos los seminarios bíblicos. ¿Quién tenía la razón? La Biblia no dice quién tenía la razón. Podríamos, por ver las consecuencias o lo que sucedió, pensar que por un lado Pablo tenía la razón. Pero también al ver Bernabé y su ministerio sobre Juan Marcos y cómo después regresa Marcos a servir a Dios, podríamos decir que Bernabé tuvo la razón. ¿Quién tenía la razón? Bueno, no sabemos realmente, pero lo que sí sabemos es que ambos eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios puede hacer más a través de vidas llenas del Espíritu Santo que personas que no sean llenas del Espíritu Santo. Puede tomar nuestros momentos más débiles y más inefectivos y hacer más con eso que con personas que tienen un chorro de talento y habilidades, pero no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Puede tomar aún lo que aparentemente aparece como un problema y lo convierte en algo útil para avanzar su obra. La clave, mi hermano, no es siempre estar bien. La clave no es siempre tener la razón. La clave no es siempre ganar en una situación o un debate. La clave siempre será ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso, aunque una persona carnal gane un debate un día o lo calle a usted y lo deje en seco,
A lo mejor en el momento instantáneo esa persona piensa que ganó y lo humilló a usted y lo puso en su lugar. Pero hay un Dios en el cielo que pone todo en balance. Y con el tiempo el fruto va a dictar quién estaba en la voluntad de Dios. Qué importante eso, esa verdad. Y a lo mejor lo dije tan rápido que algunos no lo asimilaron. Pero muchas veces el desánimo de entre el pueblo de Dios es porque nos concentramos en el inmediato, sin entender que Dios es paciente y lento, sin entender que Dios sabe toda la verdad y Dios a su tiempo va a vindicar a los suyos, a los que fueron fieles a Dios. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Porque a veces nos desanimamos por lo que vemos enfrente de nosotros, sin entender que viene algo mejor por delante. Es interesante que a pesar de esta separación, Dios aún hizo lo que Él quería hacer. Podemos ver dos diferentes líderes escogiendo a otros líderes en esta misma historia, en este momento donde ellos están pasando esta controversia. Aprendemos unos principios y valores que debemos de buscar en personas, o cualidades que deben de existir en personas que están considerándose líderes. Perdóneme. Ese cafecito a veces afecta. No me gusta admitirlo porque sin café es imposible agradar a Dios, pero a veces el café afecta. Pero escúcheme, qué interesante, en medio de esta situación negativa, por decir, podemos aprender unos principios tan importantes en el liderazgo espiritual. Se ha dicho que si quieres saber cómo es una persona, mételo en una situación complicada y con problemas, y quien es va a salir a luz. Cuando todo está bien, pues todos actuamos bien, sabemos hablar, decir, comportarnos. Pero cuando todo va mal, cuando alguien nos confronta con una verdad, cuando alguien nos contradice o nos humilla o nos corrige, quienes realmente somos va a salir a luz. ¿Cómo es usted cuando alguien le llama la atención? ¿Cómo es usted cuando alguien le lleva a la contraria? ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le critica o alguien chismea de usted o alguien le confronta en algo? Se quedó callado, ¿verdad? Pero realmente, espiritualmente hablando, ese es quien somos. Esa persona que sale en el momento del fuego es quien somos. ¿Quiere saber qué tan buen cristiano es usted? Dese cuenta cómo se comporta cuando todo va mal. Ese es el cristiano que usted es. ¿Quiere saber qué tipo de liderazgo tiene usted en las cosas del Señor? Cuando todo va mal, cuando nada está sucediendo, cuando la gente le lleva a la contraria, cuando las complicaciones están aumentándose, ese es quien es usted. Eso es lo que sale a luz. Cuando alguien le cuestiona su liderazgo, cuando alguien le enfrenta, cuando alguien le critica, cuando alguien le hace una necedad o una rebeldía y no le sigue, ¿qué es usted? ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionamos? Ese es realmente quienes somos en la fe. Aquí en estos dos personajes, Bernabé y Pablo, aprendemos en un momento no bueno. Yo creo que no hubieran querido que Lucas escribiera sobre esto, que el Espíritu Santo le hubiera dicho, no registres esta parte de Pablo y Bernabé. Hay que ver que Pablo y Bernabé tenían todo perfectamente en orden. De seguro no querían que supiéramos que ellos tuvieron un desacuerdo. Pero el Espíritu Santo nos pone este desacuerdo, y en medio de este desacuerdo, Pablo y Bernabé se separan y eligen a siervos y líderes bajo su ministerio y hacen todavía más por la causa del Señor. Entonces vamos a ver qué tipo de liderazgo fue aprobado o qué tipo de liderazgo escogieron Pablo y Bernabé para ayudarles en su ministerio. Vean conmigo, por favor, capítulo 16, por favor, de Hechos. Esto después de que los dos se apartaron. Pablo se fue por su camino y Bernabé se fue por su camino. Capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias serán confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Podemos ver obviamente la bendición de Dios sobre sus ministerios. No se toparon con una pared, no terminó su ministerio, sino avanzó su ministerio. Pablo vio en Timoteo lo que quizás no vio en Juan Marcos. Miró en Timoteo lo que él podía usar, a quien podía confiar, aquel que podía seguirlo y encaminarlo y ayudarle en el ministerio que estaba enfrente de él. Las cualidades que yo veo que Pablo vio en Timoteo fue primeramente alguien que es fiel. En Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13, por favor. Versículo 13, vemos aquí donde Juan Marcos se separa de Bernabé y Pablo. Fíjese, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y como usted y yo ya hemos estudiado el capítulo 13, capítulo 14 y 15, podemos entender que Pablo estaba a punto de entrar en los rigores del ministerio más fuertes que él iba a enfrentar. Iba a enfrentar cárcel, latigazos, golpes, persecución. Iba a enfrentarse a un montón de problemas ministeriales. Pero Juan Marcos no quiso seguirlo. No quiso ir con él. Se quedó atrás por alguna razón, no sabemos. Pero quizás lo que Pablo vio es que Juan Marcos no fue fiel. Juan Marcos lo dejó cuando más lo necesitaba. 1 Corintios 4:2, por favor, vayan conmigo ahí. 1 Corintios 4:2. Esto es una cualidad muy importante en el liderazgo espiritual. 1 Corintios 4:2, por favor. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué, hermanos? Fiel. Que cada uno sea hallado fiel. No nomás unos cuantos, cada uno sea hallado fiel. El peor enemigo de la fidelidad es de las lealtades. De ser fieles, nuestra actitud y las emociones que nos traicionan. Todos somos mandados a ser fiel hasta la muerte, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Por favor, vayan conmigo ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Cristo dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de ¿qué? La vida. Dios espera, hermanos, de nosotros la fidelidad. Dije, Dios espera de nosotros la fidelidad. Tenemos que entender ese principio, que no es un asunto de preferencias o elegimiento o preferencias de un líder. Dios requiera nuestra fidelidad. Dios lo espera de nosotros hasta la muerte. Dios quiere que seamos fieles en la obra del Señor. 1 Corintios 15, 58, por favor. 1 Corintios 15, 58, un principio bien importante para el liderazgo espiritual. 1 Corintios 15, 58, dice la Biblia así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice la Biblia? No es en vano. Hermanos, muchas veces nuestras emociones nos traicionan. En la iglesia suele suceder a veces que las personas se alejan o se desaniman porque se quejan de que alguien les hizo un mal o una injusticia, cuando lo importante es ser fiel en el servicio a Dios. Los sentimientos nos hacen cometer errores en contra de nuestra fidelidad a Dios. Cuando entendemos que lo más importante es ser fiel a Dios y no dejarnos que nada nos mueva, eso es cuando vamos a ser el liderazgo espiritual que Dios quiere que seamos. Dios, hermanos, requiere de sus siervos la fidelidad, sin importar lo que venga. Decepciones, desánimos, desalientos, como cantó la hermana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, muchos cristianos dejan de ser fiel. Muchos obreros dejan ministerios, dejan responsabilidades que tienen con Dios, no con el hombre,
porque se desanimaron, porque alguien les lastimó, porque alguien les ofendió. No estoy diciendo que es correcto eso, pero lo que sí estoy diciendo es que si vamos a hacer el liderazgo espiritual que Dios puede usar para el avance de su obra, se va a requerir de los siervos la fidelidad. Fidelidad no importa qué. Fidelidad no importa qué venga. Debemos ser fiel al Señor. Él merece nuestra fidelidad. Él merece nuestra fidelidad. Hechos 20, por favor. Hechos 20, por favor. Note cómo Pablo hablaba. Hechos 20, versículo 24. Dijo Pablo en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso. Noten el versículo, por favor, más adelantito, porque para que entendamos de dónde viene Pablo. ¿Verdad? Pablo aquí escribe en el libro de Hechos, capítulo 20, en el versículo 21, por favor. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y ¿qué? Y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Querido hermano, tenemos que determinar de ser fiel, no importa lo que venga. En Mateo 25 vemos la historia de los talentos, de aquellos siervos que se les dio talentos. A uno se le dio más que el otro, pero todos recibieron un talento por lo menos. El uno que no hizo nada con su talento le echó la culpa a sus emociones. Él dijo: es que tuve miedo. Se dejó llevar por sus emociones. No produjo nada en retorno por sus talentos, pero admitió que la culpa lo tenía sus emociones. Los sentimientos le gobernaron y tuvieron más fuerza. Se empoderaron de su compromiso que tenía con su amo. Tuvieron más fuerza sus sentimientos que su compromiso con su amo. Muchos cristianos, escuche, no somos constantes y firmes y no podemos llegar al siguiente nivel espiritual porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y aún al escuchar esta enseñanza esta noche, y aún por estar aquí escuchando y saben que es la verdad, lo estamos leyendo en la Biblia, todavía están resentidos y emocionalmente inestables y por lo tanto no pueden avanzar en la vida cristiana. No han entendido que no importa qué sea lo que les ocurre, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por desánimos, a todos nos han fallado, a todos nos han traicionado, a todos han mentido a nosotros, todos nos han hablado mal de nosotros. ¿Cuál es la diferencia en aquel que sigue adelante o aquel que se desanima y se aplaca y no hace nada para Dios? Le voy a decir cuál es la diferencia: que he determinado ser fiel a Dios porque Él merece que seamos fieles. En 2 Corintios 11:3, por favor. 2 Corintios 11:3. Dice el versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ¿qué dice, hermanos? Fidelidad a Cristo. Hermanos, el diablo utiliza nuestras emociones para desviarnos de ser fiel a Dios. Él conoce, hermanos, nuestro carácter, porque nos observa todos los días como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él es un cazador, Él es el acusador y cazador del cristiano. Él está mirando y observa nuestras actitudes, cómo entramos al edificio, cómo cantamos al Señor, cómo salimos de la iglesia, si abrimos la Biblia o no, si estamos poniendo atención, si hacemos cambios, tomamos decisiones o no. Él nos está observando y Él sabe que algunos de nosotros estamos a un paso de desviarnos, a un paso de desanimarnos, a un paso de dejar todo atrás, porque así de emocional somos. El diablo es un experto. ¿Qué se va a tomar para desviarle a usted? Aquella hermana que no le cambió los pampers a su hijo, a su hija. ¿Qué le va a tomar a usted aquel momento que tenían que haberle aplaudido y nadie le reconoció? ¿Qué va a tomar que alguien le critique porque no tocó bien el violín? Que alguien le critique porque no cantó bien. Que un estudiante venga a usted y le diga: usted no es un buen maestro, no sabe enseñar la Biblia.
¿Qué va a tomar, hermano, hermana? ¿Que alguien no le invite a usted a la fiesta? ¿Qué va a tomar? Hermano, como cristianos debemos de ser fiel, no importa qué, porque Dios merece nuestra fidelidad. Quiero que veas 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 Timoteo capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 al 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres ¿qué? Fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de ¿quién? De Jesucristo. Dios está buscando a personas fieles. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, por favor, versículo 23. Dice la palabra de Dios: mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas ¿qué? Obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿qué dice? Se acerca. Dios espera, hermanos, que seamos fieles hasta nuestra asistencia a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros por muy poco dejamos de ser fieles al Señor? Vendemos a nuestro Dios por cosas que no valen la pena, que ponemos a Dios en segundo lugar, por un deporte, por un juego en la televisión, por un compromiso secundario de nuestra vida. Vendemos a nuestro Dios así de rápido. Y aunque nadie más se dio cuenta, y aunque nadie más indagó o preguntó o investigó, hay un Dios en el cielo que sabe que usted no fue fiel a Él. Dios busca la fidelidad de su pueblo. Dios busca la fidelidad. Ese es el liderazgo espiritual que se busca. La segundo atributo que ve Pablo en este joven Timoteo es que era de buen testimonio. Quiero que vean el capítulo 16, regresemos a Hechos, por favor, capítulo 16. Síganme, por favor, es muy sencillo la lección, hasta me da pena enseñárselos porque ustedes conocen tanto su Biblia. Deberían ustedes estar enseñando esta noche, y lo digo con toda sinceridad. Hay algunos maestros aquí que son tremendos, podrían hablarnos y enseñarnos en griego, en hebreo, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 2, dice así: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. La gente daba testimonio de Timoteo. Timoteo no tenía que defenderse, ni publicarse, ni promoverse. La gente hablaba bien de él. ¿Cuán importante es tener un buen testimonio? Salmo 78, por favor. Salmo 78. Salmo 7, 8. 78, por favor. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Dice así el versículo 1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído y las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios, ¿qué dice? Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es decir, mi hermano, que Dios usa nuestro testimonio para cumplir su propósito, para alcanzar las siguientes generaciones. Sin un buen testimonio no podemos cumplir el ministerio de Dios. Un aspecto importante de nuestro testimonio es nuestro carácter, que debe incluir un espíritu de obediencia. Quizás esa era la razón que Pablo no quería a Juan Marcos, porque cuando más lo necesitaba, en lo más recio de la batalla, en vez de estar allí presente, se fue, corrió. A veces nuestras acciones demuestran más que nuestras palabras pueden decir. Podemos engañar a todos los demás, pero Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón.
El Señor mira nuestro verdadero carácter y este debe corresponder con el testimonio que damos para gloria de Él. Si lo que decimos está en conflicto con nuestra conducta, entonces empañamos nuestro testimonio. La manera en que actuamos debe confirmar lo que somos en Cristo. Cuando nuestro carácter, conducta y palabras no se corresponden con quienes somos en Cristo, ponemos obstáculos a nuestra capacidad de alcanzar a otros con el Evangelio. Nosotros llegamos a ser estorbo para el avance del testimonio de Cristo. Un testimonio puede marcar la diferencia entre la duda y la fe, entre la vida de uno que no conoce a Cristo y la vida que alguien que conoce a Cristo. Podemos nosotros, hermanos, mandar a gente al infierno. Por eso dice Dios que va a demandar de nuestras manos la sangre inocente de aquellos. Querido hermano, lo que estoy diciendo es esto: que quien va al infierno va porque es pecador, porque rechazó a Cristo. No me malentiendan. Nadie más me va a mandar a mí o mandar a alguien al infierno. No tenemos esa capacidad. Pero lo que sí tenemos la capacidad, según entiendo yo las Escrituras, es que podemos ser de tropiezo para que alguien venga a conocer la verdad. ¿Qué no dijo Pablo? Qué vergüenza que aún hay entre ustedes algunos que no conocen a Cristo. Querido hermano, es tiempo que entendamos que el ser fiel es más importante que simplemente para mí mismo. Cuando un cristiano decide ser fiel, también entiende que su testimonio es importante. ¿Qué no dijo Hechos capítulo 1 versículo 8? Me seréis testigos, dijo Dios. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Nuestras vidas deben reflejar una persona consagrada, renovada y determinada y comprometida para vivir para Dios. No que seamos perfectos, no hay nadie que sea perfecto, pero Dios nos llama a ser la sal de la tierra. Quiero que vean Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, porque muchos hermanos a veces que tenemos la tendencia, y no nomás, o no estoy hablando a nuestra iglesia nada más, hermanos. Obviamente este mensaje va a salir a quien lo escuche, pero hay muchas iglesias que la gente demanda servir o querer ser líderes, pero no quieren ser fiel o no quieren ser un buen testimonio, pero quieren el liderazgo, y no puede ser así. No puede ser así. Hechos capítulo 4, por favor, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Como habrá pastores también que quizás viven vidas dobles, o a lo mejor tienen un mal testimonio, a lo mejor tienen una mala reputación, a lo mejor están en un lugar sirviendo como la capacidad de pastor y no están de acuerdo a los requisitos del pastorado en Timoteo, que enseña que el hombre, el obispo, debe tener unas ciertas calificaciones, y están sirviendo en un lugar por allá y la gente lo sabe, y por lo tanto, por más que él predica y por más que él insiste en ser pastor, que no debería de ser pastor, porque a lo mejor cayó en pecado, a lo mejor hizo algo que no tenía que hacer, o algo pasó, pero insiste en su liderazgo, pero la iglesia nunca prospera, la iglesia no puede avanzar, gente viene y gente se va, y no puede haber fruto que se retiene, porque mientras el liderazgo no esté bien, hermano, no va a haber resultados. Dios no puede prosperar el ministerio. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con ¿quién? Era más importante en ese momento que ellos habían andado con Jesús que lo que ellos conocían o sabían. Dicen, podemos tolerar la ignorancia de estos hombres, pero este hombre ha andado con Jesús. Es increíble, hermano, cuando una persona que sirve a Dios se compromete con Dios y trata y se esfuerza para buscar a Dios y cambiar y ser humilde y buscar a Dios y depende totalmente de Dios, porque sabe no tiene nada que ofrecerle a Dios. Dios le da gracia a esa persona en frente de quien sea. Y Dios le da influencia y lo prospera y lo bendice. Por eso una persona puede tomar una clase o una ruta de autobús y uno lo ve que no tiene quizás la personalidad o no tiene quizás la carisma esto, lo otro. Pero ¿cómo Dios usa a esa persona? ¿Cómo trae gente a la iglesia?
Como siempre tiene a alguien a su lado. Y hay gente que supuestamente llenan todos los checkboxes, los requisitos. Mira nomás, y que esto, y que guapo, y que alto, y que esto, el otro, y cómo se viste. Y mira nomás, todo, wow, qué tremendo. Pero no hace nada, no está produciendo nada. Nada. Puro show. Puro show. La diferencia es el testimonio. La diferencia es la llenura. Es la diferencia, mi hermano, es la fidelidad. Vean que en 2 Timoteo, por favor, 4:12. 2 Timoteo 4:12, por favor. Dice el versículo 12, por favor. Dice así. Diga 2 Timoteo, ¿verdad? Amén. No era 2 Timoteo, va a ser 1 Timoteo, hermanos, perdónenme. Sí. Le dijo Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué dice? Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué? Y pureza. Y pureza. Mi hermano, ¿qué piensan usted de un líder que lo miraran saliendo de una cantina? ¿Qué pensarían de un líder así? No, pastor, no hay que juzgar, pero si está saliendo de la cantina. No, pues es que ahí trabaja su hermano. Nadie sabe eso, ¿verdad? Recuerdo una vez estábamos predicando en la calle y estábamos predicando en cantinas y nos metíamos cada quien en la cantina para predicar hasta que nos corrían. Y pues todos habíamos predicado en todas las cantinas y quedaba la última cantina que se llamaba el Mar Azul. Algunos conocen ese lugar, el Mar Azul. Y le tocaba a este hermano, que no era mucho tiempo que estaba en la fe, pero ya estaba en el instituto y le tocaba predicar. Y hermano, pues le toca a usted, métase a predicar en la cantina. Y dijo: hermano Andy, ¿puedo hablar con usted? Digo, ¿qué pasó? Y me jaló para el lado. Me dice: no puedo yo ir allí a predicar. Le digo: pero ¿por qué no? No te preocupes, todos los hemos hecho. Tú nomás predica el evangelio y sal corriendo. Es que no es que usted no entiende. Le decía: pero ¿por qué? ¿Por qué no te metes a predicar? Me dijo: hermano Andy, se me da pena, pero es que todavía me quedé debiendo ahí adentro. Dice, antes de venir a Cristo, y se me quedé debiendo. Le dije: ay, hermano, le dije: mire, bueno, está bien, alguien más se metió a predicar. Le dije: después, el hermano, vaya y pague su deuda. Pero dice: pero ¿cómo voy a dar dinero a una cantina? Y bueno, ya después le cuento lo que pasó. Pero él mismo sabía que no podía entrar ahí por su testimonio. Su testimonio era bien importante. Querido hermano, nuestro testimonio es fundamental para poder servir a Dios. Por eso una persona que sirve debe estar consciente que en todo momento la gente nos está mirando. Aunque andemos en una tiendita mexicana. El otro día entré para agarrar unas carnitas bien rápido para comer. Y entré y estamos ordenando allí, agarrando aquí allá y de repente un hermano que no conocía yo me dice: ¿usted es el pastor Gómez? Le dije: sí. Y escondí las botellas, no se crea. Dice: oh, ¿usted? Le digo: sí. Oh, dice: usted no me conoce a mí, pero nosotros lo conocemos a usted. Se lo miramos y esto y lo otro. Y bueno, pues mucho gusto conocerle y Dios le bendiga. Y agarramos las cositas, fuimos a pagar. Y antes de salir, él me había ordenado una horchata. Trajo una así de grande de horchata, me la trajo. Y pues dije: pues órale, venga, se dije: gracias por la horchata. Y salí, nos fuimos al carro y wow, qué decisión, Dios me bendijo con una horchata, ¿verdad? Y nomás le dije: hermano, nomás no le diga a su pastora, no sé. Pero me impresionó, yo estaba ahí según minding my own business, comprando carnitas. Y alguien dijo: hey, usted es el pastor. Imagínense que yo le hubiera estado golpeando a mi esposa ahí en ese momento. O viceversa, no sé qué. Imagínense que ahí en ese momento hubiera estado comprando algo, a ver, del Marlboro Light allá. ¿Qué hubieran pensado de mí? O que hubiera estado coqueteando con una mujer en ese lugar.
O que hubiera estado peleando con el carnicero porque no me dio la cantidad que él dijo. No, pues ¿qué pasó aquí? Hay una injusticia, hay que darme la carne. Oiga, usted es el pastor de la iglesia. Yo he dicho, no, yo no sé de qué estoy hablando, yo no soy el pastor. Qué importante es el testimonio, hermano. No podemos ser diferentes allá afuera y esperar que aquí todo se vale. Yo puedo seguir, no, el testimonio es bien importante. ¿Cómo tengo que decirles eso, hermanos? Es bien importante. Es sumamente importante. Debemos de ser ejemplos. Noten Tito 2:7, por favor. Tito 2:7. Tito 2:7, por favor. Dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Note, en todo sé ejemplo. Noten en 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 al 12, por favor. 1 Pedro 2:12 dice la Biblia así. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras ¿qué? Buenas obras. No somos perfectos, pero Dios dice que debemos de cuidar nuestro testimonio en todas partes. Ya sea que estamos en vacación, seguimos siendo cristianos. Ya sea que está el mundial jugando en la hora de servicio, el cristiano debería estar en la iglesia. Aunque esté el campeonato y los Chicago Bulls lleguen, el cristiano debería de llegar a la iglesia. Es que así es. El cristiano es fiel a Dios, no importa qué. Punto. Una vez recuerdo, no quiero demorar más, quiero terminar tiempo, pero escuche, una vez recuerdo estar mirando un pequeño porción de un juego de fútbol, no recuerdo, creo que era Galaxy de Los Ángeles contra alguien más. Y resulta que la cámara, llegó a donde estaba un hermano viendo, allí estaba en el juego. El hermano estaba pintado, sin camisa, parte de su pecho pintado y gritando así con su hijo allí. Y verdad, ahora que no esté viendo esto, estaban ahí haciendo escándalo. Y alrededor estaban con botellas y cerveza cayéndose por todas partes. Y ese hermano, entre todos ellos, ¡gol! Se miraba que está diciendo ¡gol! Yo dije, híjole, hermano, y ya se quemó ahí, todo salió en televisión y todo el mundo lo vio. Por varias semanas, siempre que los hermanos lo miraban, le decían ¡gol! Y el hermano ya no sabía dónde meter su cabeza. ¿Saben, hermanos? Alguien siempre nos está mirando. Cuide su testimonio. Cuide su testimonio. Por algo el Espíritu Santo nos está recordando de esto esta noche. Y termino con esto. No solo buscó a un joven fiel, de buen testimonio, pero también buscó a un joven con mansedumbre. Quiero que vean el capítulo 16, versículo 3, y aquí terminamos. 16:3. Dice aquí la palabra de Dios: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, esto es importante notar, hermanos, porque la gente sabía que Timoteo que era griego y por medio de su padre. Y aunque este tema fue una de las controversias entre Pablo y Pedro, ¿se recuerdan que tuvieron un desacuerdo fuerte? Vio necesario para que Timoteo fuera circuncidado para poder ser útil entre los judíos también. Y Timoteo no se rehusó, no cuestionó, simplemente obedeció. La mansedumbre es la habilidad de poder moldearnos y acomodarnos a la agenda de alguien más. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad va mano a mano. Si hay algo que estorba la obra de Dios, es el orgullo, el ego del hombre, el ego enorme de muchos que quieren el puesto pero no quieren pagar el precio. Quizás eso fue una de las razones que Pablo no quería a Juan Marcos, porque quizás miraba que Juan Marcos quería el puesto de apóstol, pero no quería todo el trabajo y el esfuerzo y la cárcel y los golpes y todos los rigores del ministerio que traía el apostolado. La mansedumbre es una gracia interior que somete fácilmente nuestra propia voluntad o fuerza de voluntad al señorío de Dios.
La mansedumbre es el espíritu y la actitud detrás del arrepentimiento. La mansedumbre es una tremenda virtud que tiene muchos efectos positivos que nos benefician especialmente en la obra de Dios. La paciencia nos permite actuar en todo tipo de pruebas de la manera correcta. La mansedumbre nos permite hacer lo correcto a través de la práctica de nuestro servicio y nuestras obras a Dios. La mansedumbre hace que una persona considere sus acciones antes de actuar. Por ejemplo, alguien que sea impulsivo y se irrite fácil y se prende y regaña y se enoja rápido, no sabe cómo tener autocontrol de sí mismo, no es una persona mansa. Santiago capítulo 1 dice la Biblia claramente, Santiago capítulo 1, qué importante es la mansedumbre en el ministerio. Oh, qué importante es la mansedumbre. Si un líder no tiene mansedumbre y es de chispas y según él se cree que ese es un atributo de él, es que yo no me dejo y yo soy así, no se da cuenta que podrá ser muy chisposo y muy al brinco, pero Dios no lo va a usar como él quisiera usarlo. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice la Biblia así: sino con la sangre preciosa. ¿Estamos ahí? No, estoy en Pedro, perdóneme. Santiago, está bueno ese también, pero bueno. Pero Santiago capítulo 1 versículo 19 dice así rápidamente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Airarse. Es imposible ser efectivos en la obra del Señor sin la mansedumbre. 1 Pedro 3:15, ahí mismo. 1 Pedro 3:15, búsquenlo rápidamente. 1 Pedro 3:15, dice la Biblia así. Dice así, en el versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es imposible hacer efectivamente la obra de Dios sin la mansedumbre. Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1, por favor. Dice la palabra de Dios así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Conoces a gente que cuando alguien falla o alguien peca los quieren crucificar y empedrear y mandarlos al infierno desde ya? Bueno, esa gente no debería estar en el liderazgo espiritual. Se toma mansedumbre para ser un líder espiritual. Noten ¿dónde estamos? Ok, en 2 Timoteo, por favor, rápidamente. 2 Timoteo, ya voy corriendo al final. 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo, paciente, hermana, y ahorita se ponen los zapatos. 2 Timoteo, por favor, capítulo 2. Dice así el versículo 24, dice así claramente. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Están conmigo o no, hermanos? La mansedumbre nos permite estar tranquilos y atentos para poder ayudar a personas de la manera correcta, conforme a lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, y asimismo actuar en el momento oportuno para que nuestras acciones, escuche, tengan el mejor resultado posible. Por eso no podemos practicar la mansedumbre al instantáneo. Tenemos que ser gente mansa y humilde, para que cuando venga el momento indicado, donde hay una explosión o alguien se sale de onda o alguien nos ataca o alguien dice una tontería, la mansedumbre salga de nosotros en vez de que alguien más controle nuestro testimonio. Bien importante la mansedumbre. La mansedumbre realmente forma parte de la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, dice la Biblia en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. No me diga usted que tanto usted conoce o es acá allá. Muestre, dice, con sabia mansedumbre. Con sabia mansedumbre. Es una bienaventuranza. Mateo 5, dijo Cristo. Mateo 5, por favor. Mateo 5, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 5, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice así, Mateo 5, versículo 5. Dijo el Señor esto. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué? Heredad. Sin duda alguna hay muchos más requisitos que pudiéramos mencionar o hablar sobre cualidades de liderazgo espiritual.
Pero es interesante que en este momento, cuando Pablo y Bernabé se separaron, ambos están quizás un poco molestos, enojados o quizás hasta frustrados y sin duda alguna tristes por la separación. Y es en este momento precisamente donde vemos las acciones de Pablo y Bernabé ejercer el liderazgo espiritual. Bernabé no tiró la toalla en la vida de alguien que no estaba listo para servir como líder. En 2 Timoteo 4:11 Pablo dijo: tráete a Marcos, a Juan Marcos, porque ahora me es útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque Bernabé no tiró la toalla con Juan Marcos. Lo que necesitamos es más Bernabés, que no seamos rápidos para condenar o tirar a alguien a la basura. Dios siempre usa a aquellos que se han caído y los vuelve a levantar. ¿Qué si Bernabé no se hubiera quedado con Juan Marcos para ayudarles y crecer? Nunca hubiera tenido una segunda oportunidad con el ministerio. Nunca. Pero gracias a Dios que Bernabé fue un líder espiritual que no condenó al caído, sino le ayudó. Riesgó su propio ministerio por tal de ayudar al que estaba caído. Pablo eligió a Timoteo buscando en aquello que cual podría confiar, un siervo fiel, de buen testimonio y de mansedumbre. Que Dios nos ayude a ejercer un tipo de liderazgo espiritual para ser útiles para la obra del Señor. Esa es la enseñanza de esta noche. Ya termina. Cuando, hermano, todo va mal, y cuando las cosas no encajan, y cuando las heridas vienen y los golpes vienen, quienes somos realmente sale. Dios busca un liderazgo espiritual. Que Dios nos ayude a ser esos líderes. Es una tarea personal y de todos nosotros. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra.